Entonces, tenés básicamente 3, 4 casos en donde tenés que utilizar la ley de Gauss como forzadamente porque no te alcanza la simetría. Seguramente ustedes ya empezaron y terminaron, o terminaron tal vez la parte de Gauss, en donde vos podés utilizar la ley de Gauss para encontrar algunos campos eléctricos cuando la simetría de tu problema realmente te lo permite de realizar. Pero cuando vos no tenés la simetría necesaria, lo que vos tenés que encontrar es una forma de parametrizar la geometría que vos tengas, ¿sí? Para poder encontrar esa cantidad de carga eléctrica que está, ese campo eléctrico que vos estás buscando directamente. Entonces, si ustedes recuerdan que era lo que nos pedía la ley de Gauss de forma diferencial, decía que un pequeño campo eléctrico, ¿sí? Un diferencial de campo eléctrico, básicamente tenía la misma ley de Gauss, solamente que en vez de tener la carga, ¿sí? Puntual, ¿sí? K por Q sobre el radio al cuadrado, lo que tenía en ese caso es un diferencial de carga ahí. Entonces vos tenés la misma constante dieléctrica y en vez de tener la carga, vos tenés un diferencial de carga, de forma que vos tenés que parametrizar qué tipo de carga tenés y tenés la distancia al cuadrado, al igual que antes, y tenés un versor que se llama el R-versor ahora, en este caso, que es el que nos va a ir dando las distancias que nosotros necesitamos para trabajar, ¿viste? Entonces, yo voy a ir parametrizando algunos vectores, ¿no? En este caso. Fíjense que lo primero que voy a parametrizar es dónde está mi vector general, ¿sí? Que sería el vector general o dónde está básicamente un diferencial de campo de carga eléctrica. Tomás un pequeño cachito de la barra que vos tenés ahí, vos sabés que la barra está desde el origen hasta el punto 0,25, o sea que básicamente en un cachitito de esa barra vos tendrías ubicado el diferencial de carga, ¿sí? Por ser un diferencial de carga lineal, ¿sí? O sea que es una barra, vos podrías escribir básicamente ese diferencial de carga como lambda, ¿sí? Por el diferencial de esta longitud. Ahora, lo que te sucede a vos particularmente es que como tu barra está puesta exactamente sobre el eje X, podés escribir que esto es lambda por diferencial de X directamente, porque de esa forma vas a transformar tu variable de integración, el eje X, desde el punto 0 hasta que termina la barra 0,25, ¿no? Entonces, pero si la barra estuviese en diagonal, por ejemplo, ya no podría decir que la barra es lambda por diferencial de X. Si la barra está en el eje Y, no digo que esté sobre exactamente el eje Y, sino que esté en la dirección del eje Y, ya con eso me alcanza, porque eso automáticamente me determina mi dirección de integración, ¿viste? Recuerden ustedes, ¿sí? Que el radio o esta distancia al cuadrado es la norma de esa distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya parametricé o hice lo primero que sería parametrizar mi carga. Fíjense que de la ley de Coulomb diferencial yo tengo que parametrizar 3 objetos, ¿sí? La constante es una constante, pero como estoy en un continuo de carga, yo tengo que parametrizar la carga, tengo que parametrizar la distancia entre lo que yo quiero calcular, ¿no? Que sería el punto campo y el punto fuente, o sea, esa distancia, ¿no? Y el R-versor, que está cambiando constantemente. Entonces, es fundamental que uno aprenda a hacer esas parametrizaciones de todos estos 3 vectores, ¿sí? Para poder encontrar cómodamente, ¿sí? Para poder encontrar cómodamente, o más que cómodamente, sistemáticamente. Esa es la verdadera palabra. Vieron que les escribí yo la estrategia para resolver los problemas de la ley de Gauss. La idea de entender, de tener o de leerte estas estrategias para resolver problemas es que uno encuentre las sistematizaciones que podés realizar sí o sí, como para tener, vieron, esas jugadas ya prearmadas a la hora de empezar a resolver este ejercicio. Porque en un examen vos tenés que, el tiempo que vos tenés que estar utilizando en el examen es lo mínimo posible, ¿viste? Para cada ejercicio. Entonces la idea siempre es esa, optimizar, ¿viste? Y eficientizar, saber en cada problema hacia dónde lo tenés que ir resolviendo, por lo menos el inicio, ¿viste? Después que la matemática te vaya llevando. Entonces, ya que lo dijimos eso, ¿no? O sea, ya parametrizamos la carga, veamos el R vector, ¿no? Que sería la distancia entre esos dos vectores. Yo siempre escribo el R vector, en este caso es la norma del R vector, pero siempre el R vector es la resta entre dos puntos. Uno es el punto campo y otro es el punto fuente. Creo que le llamaban, no me acuerdo si le llamaban S
¿Cómo es esto? En el... No, creo que punto fuente le había puesto también. Yo le pongo punto campo y punto fuente. Si ustedes ya recursaron física, seguramente alguno les haya puesto, algún profesor les haya puesto R y R', o R0, R', R0, R1. Seguramente alguna de esas leyes la vieron tal vez con esa forma y con vectores inclusive. Esa es una forma también de escribirla, la ley de Coulomb. Pero a mí no me gusta porque la palabra R0, R1, a mí no me dicen nada, ¿viste? Es como que digo R0, R1, ¿cuál es cuál, ¿viste? O sea, no. Entonces yo siempre les pongo nombres completamente determinados, cosa de poder decir, ah, bueno, esto es esto y esto es esto. O sea, el punto campo, ¿dónde va a ser? Y bueno, en donde yo quiero calcular el campo eléctrico, o sea, sí o sí. O sea que el punto campo va a ser este punto en donde está la carga Q3, claramente. O sea que si yo lo quisiera escribir en forma paramétrica, mi punto campo va a ser el punto que tiene como coordenada en el eje X 3 y como coordenada en el eje Y 2. Siempre el punto campo es un punto estático. Estático que quiere... Bueno, en verdad no siempre. Cuando uno hace algunos cálculos de potenciales, cuando vos querés encontrar, viste, una diferencia de potencial, hay veces que lo podés escribir de una forma general, el punto donde vos lo tenés, el campo, para poder después hacer el proceso de integración de E por diferencial de L. Vieron que es esa la ecuación de la tensión eléctrica. Pero mayoritariamente, en el 90% u 85% del tiempo, siempre el punto campo es un punto estático. Escribíselo después a él personalmente, así le llega también. Buenísimo. Tenemos el punto campo y entonces ahora tendríamos que parametrizar el punto fuente, ¿correcto? El punto fuente es un punto del eje X genérico directamente, o sea que podríamos parametrizarlo. O sea, fíjense que el punto fuente es un punto móvil, ¿sí? ¿Por qué es un punto móvil? Porque a lo largo del proceso de integración, el punto fuente arranca en el 0, 0 directamente y se va moviendo del 0i, se va moviendo solamente en el eje X hasta el punto 0,25. O sea que es muy sencillo de parametrizar. Este punto es el punto X, ¿no? 2 puntos, 0. Entonces, fíjense que ahí se van uniendo los distintos factores, ¿no? ¿Qué quiere decir que se vayan uniendo los distintos factores? Fíjense que mi diferencial de carga me queda en base de X, ¿sí? Mi punto R, o sea, mi vector R me va a quedar en base de X también. Y el R-versor también van a notar que también te queda en base de X. O sea que cuando vos realices el proceso de integración, hay solamente una de las cosas que te va a quedar para integrar directamente, que la variable de integración es solamente X. Fíjense que entonces esta resta, como en formato vector, ¿sí? Es el vector que sería 3 menos X, coma, ¿sí? La separación, y después yo tengo el punto acá 2 menos 0, o sea que esto es 3 menos X, solamente dividido 2. ¿Buenísimo? Fíjense que además a nosotros este es el vector, ¿sí? Pero este es el vector R. A nosotros lo que generalmente nos piden es la norma del vector R. Entonces, para encontrar la norma de un vector, y es la norma al cuadrado encima, o sea que si yo quisiera encontrar la norma de este vector R al cuadrado, la norma es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevada al cuadrado, ¿sí? Y además, como tengo el elevado al cuadrado, la raíz y el cuadrado se me cancelan, o sea que básicamente a mí me quedaría que esto es x menos 3, no, al revés esto es. 3 menos x, todo esto al cuadrado, más 4 al cuadrado. Tengo que correr esto un cachito. ¿Dónde estaría ubicado ese vector, ¿no? Estos tres vectores que nosotros estamos viendo ahora. Bueno, si nosotros miramos las distancias que parametrizamos acá, ¿sí? El punto campo lo marcamos, el punto fuente también lo marcamos, mi punto R general directamente, ¿sí? Mi punto R general me quedó acá directamente. Es este vector, esta línea que yo tengo acá entre estos dos lugares, básicamente sería mi R vector para mí. Y si yo quisiera graficar y mostrar dónde sería
o cómo sería el vector diferencial de campo eléctrico, ¿sí? El vector diferencial de campo eléctrico sería un vector que estaría en la misma dirección de las fuentes, ¿sí? O sea, tiene la dirección, como las cargas positivas son los emisores de campo eléctrico y las cargas negativas son los receptores de campo eléctrico, yo acá estoy utilizando a Q3 como si fuese una carga de prueba, simplemente el punto donde lo quiero calcular. Entonces, básicamente es un vector saliente desde las cargas positivas hacia aquel punto directamente. Esto que nosotros tenemos acá es el diferencial de campo eléctrico de E. Entonces, lo único que me quedaría para mí parametrizar de todos mis vectores, básicamente, es el vector R versor, que R versor lo podría hacer de dos formas distintas. Si lo quiero hacer de una forma completamente matemática, lo puedo hacer. Es recordar solamente la definición de... es solamente recordar la definición de versor, ¿sí? O sea que si ustedes quieren... Esperen que esto quedó muy grueso. ¿Cuál era la definición de versor que nosotros teníamos en álgebra? ¿Alguno se recuerda o quiere decirla? El vector sobre el módulo. El vector sobre el módulo. Entonces, sobre la norma, perdón. Claro, sí, el vector sobre... Sí, norma o módulo. En verdad, módulo es otra cosa, pero en general en el habla hispana nosotros le decimos exactamente lo mismo al módulo y norma. Así que está bastante bien, Teresa. Entonces, el R versor que tenemos nosotros acá, ¿sí? Lo podríamos escribir, como dijo Tere, como el vector R dividido su norma de R, ¿sí? Fíjense que tenemos todo, porque el vector R lo tenemos directamente, lo construimos acá, el vector R, y lo tendría que dividir sobre la norma, que sería la raíz cuadrada de esto, y está todo bien. O también lo podemos encontrar geométricamente al vector R. O sea, de acá lo que ustedes lo que ustedes prefieran de realizar es lo correcto, ¿viste? Yo lo voy a hacer geométricamente porque me divierte, no sé si me divierte, pero como para mostrarles otra cosa, ya que lo pueden hacer ustedes, se los dejo de tarea para que vean que llegan a exactamente lo mismo. Recuerden que la definición de vector de versor es un versor unitario en donde nos está constantemente dando la dirección entre el campo y el campo para todos los distintos diferenciales de carga, ¿no? Entonces, les voy a mostrar algunos distintos R versores que nosotros tenemos en nuestro problema, ¿no? Si yo quisiera para el R general que armé acá, el R versor sería este vector unitario, ¿sí? Que vale 1. Pero fíjense que cuando uno está más en la esquina, fíjense que el vector empieza a cambiar cuando vos estás en las distintas esquinas. O sea que es un versor móvil básicamente esto. ¿Sí? O sea que depende de quién este versor. ¿Alguno se anima? De la geometría de la fuente. Claro, De su depende del distancia al momento punto. de integración que yo vaya a utilizar y depende del ángulo, o sea, depende de este ángulo alfa, porque fíjate que va cambiando, ¿sí? Si nosotros lo vemos en los grafiquitos que hicimos anteriormente, ¿sí? Va cambiando con ese ángulo alfa directamente para todos los puntos generales. Fíjate que acá alfa es más grande, acá alfa es intermedio, acá alfa es más chiquitito directamente. Entonces, básicamente nosotros podemos utilizar este R versor para descomponer, ¿sí? Porque este ángulo alfa es exactamente igual al mismo ángulo alfa que nosotros tenemos acá en nuestro problema, ¿sí? Y entonces nosotros podemos utilizar ese ángulo para descomponer y darle la dirección, ¿sí? Al campo eléctrico que nosotros tenemos ahí. O sea que el R versor que yo tengo ahí, podríamos escribirlo directamente, ¿sí? De esta forma. Podría escribir la componente del eje X del versor como el coseno del ángulo alfa, ¿correcto? La proyección sobre el eje X, ¿no? Y la parte sí. en el eje Y directamente la puedo escribir como el seno del ángulo alfa. ¿Vamos bien? Me voy para arriba, que es donde tengo un poquito más de lugar, ¿puede ser? ¿O no? Sí. ¿Cómo podría escribir el seno y el coseno? Bueno, básicamente vos podés hacerlo utilizando los vectores que vos tenés acá.
directamente. Vos fíjate que acá el coseno es el adyacente, ¿sí? Sobre el radiovector. Vos fíjate que el adyacente es este segmento que vos tenés acá, o sea que el adyacente es 3 menos x, ¿sí? Es este vector que vos tendrías acá, y el radiovector es la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, podríamos encontrar esto, ¿sí? El coseno de, bueno, lo puedo escribir acá abajo también. Podríamos escribir esto, ¿sí? Básicamente, como 3 menos x dividido la raíz cuadrada de, les dejo todos los puntitos acá adentro para que sepan que es esta raíz cuadrada que va ahí adentro, ¿no? La norma, ¿se entiende? Chicos, Sí. Sí, sí. ¿sí? Sí, 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 se Genial. entiende. sí se entiende. Yo para que lo vayan terminando así entre todos. Total, ahora lo que me interesa es llegar a como a la parte final en donde tengo que integrar y lo mando a un programa de cálculo y le pido la integral al programa de cálculo. Vieron que yo les linké ahí un Wolfram Alpha en varios de los problemas que ustedes tendrían que haber, en donde hay alguna parte de integración medio compleja. Vieron que yo les digo, esto ustedes lo pueden resolver a través de Wolfram Alpha. No sé si llegaron a algún cuestionario que tenga alguna de esas retroalimentaciones. No sabía que la tarea se podía hacer por Wolfram. Por favor, o sea, eso dalo por hecho. O sea, si nos toca tomar un examen parcial y vos me decís, Julián, no me acuerdo la integral del arcotangente de pi sobre 4 dividido 8, ¿viste? Y yo te digo, pero preguntásela si querés estar entre lo que sería el 1900 a los 2000, sacá la tabla de integrales. Y si vos querés vivir en la modernidad, sacá el celular y hacer la integral como Dios lo manda, utilizando algún programa de cálculo en tu celular. Yo siempre les digo lo mismo. Bueno, esto va a quedar grabado encima, así que Tito, por favor, te pido perdón en este caso. La evaluación educativa en algún momento va a tener que empezar a virar hacia otros formatos que no sean saberse todo de memoria, ¿viste? Como muchas, bueno, como son los exámenes finales o parciales de la facultad, ¿viste? Y sin embargo, demostrar habilidades. Eso es lo que vos tenés que hacer en un examen. Y bueno, en algún momento te van a tener que permitir preguntarle cosas a ese aparato que vos tenés que te deja conectarte con todo el universo al mismo tiempo, ¿viste? Y preguntarle cosas, porque es útil, creo. Así que, bueno, acá tendría también la misma raíz, ¿no? Porque el seno sería el opuesto sobre el adyacente. Y entonces el segmento 2 es la parte que me corresponde de ese triángulo, ¿no? Para el segmento opuesto. Entonces, fíjense que ya hicimos las tres cosas que nos propusimos en un principio. Partimos del problema y dijimos, de la ley de Coulomb diferencial, ¿sí? Yo tengo que parametrizar la carga, tengo que parametrizar y encontrar la distancia de la geometría que yo tenga, y tengo que encontrar este vector R porque la dirección del campo eléctrico va a ir variando, ¿sí? A medida que yo vaya realizando el proceso de integración dentro de mi problema. Entonces, fíjense que logré hacer todo, ¿no? Encontré la carga directamente, encontré el R vector directamente, encontré su versor, ¿no? Y pude hacer todo y encontrar el versor y hacer todo. ¿Qué es lo que me quedaría ahora? Bueno, si ustedes quieren pueden trabajar como si fuese un solo vector o si quieren podemos descomponerlo esto en varios campos eléctricos chiquititos, ¿no? Entonces, yo voy a calcularlo de dos formas y voy a calcular solamente el campo eléctrico en el eje X, ¿sí? O sea que el campo eléctrico en el eje X va a ser, retomo de acá la expresión. Tengo la constante electrostática que sale afuera de mi integral, que no la necesito, la constante electrostática. Y después tengo que abrir la función de integración, porque tengo todos los elementos de la integración, y tengo el diferencial de carga, que en este caso el diferencial de carga era lambda, ¿sí? Por diferencial de x. Todo esto dividido la norma de estos vectores elevado al cuadrado. O sea que tengo el paréntesis de 3. ¡Ay, qué feo el 3S! 3 menos x todo elevado al cuadrado más este otro número que es el 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto?
Y además a esto yo lo tengo que llevarle el coseno de este ángulo. ¿Por qué le tengo que llevar el coseno? Porque estoy queriendo encontrar la componente en el eje X. O sea que yo a esto lo tengo que multiplicar, ¿sí?, por 3 menos X, ¿no? Y lo tengo que dividir por esta raíz cuadrada, que básicamente esta raíz cuadrada, ¿sí?, es la raíz cuadrada de todo esto, que es lo mismo, 3 menos X, todo esto elevado al cuadrado, más 2 al cuadrado. Todo esto en general, en la mayoría de los libros, ¿sí? Estas dos cosas, lo voy a poner en un colorcito ahí como para que estas dos cosas englobadas, fíjense que son la misma base, ¿sí? La misma base quiere decir que vos tenés 3 menos X al cuadrado en ambos, ¿no? Y también tenés el 2 al cuadrado en ambos, ¿sí? O sea que vos podrías escribir todo esto, ¿sí?, como todo un solo paréntesis, ¿sí? Y en vez de hacerlo el paréntesis, esta multiplicación compleja, esto es una base, un denominador común en base de 1, y este es un denominador común de base 1 medio, porque tenés la raíz cuadrada, o sea que todo esto compuesto te queda a la 3 medios. ¿Entre qué valores va y qué valores va a ir la integral básicamente en este problema? Y bueno, lo que yo estoy integrando nunca te lo tenés que olvidar, o sea, yo estoy intentando de integrar la línea recta, y la línea recta esta iba entre 0, qué pelotazo, Julián, entre 0 y 0,25. Pero lo interesante de este tipo de problemas es que uno es la parametrización, ¿no? La parametrización me refiero a cómo se está realizando directamente este problema, ¿no? Cómo es el diferencial de carga, cómo es X, cómo es el punto fuente, el punto campo, ¿no? Y cómo poder parametrizar esos vectores. Entonces, ustedes pueden escribir esto, integrate, y entonces yo fíjense que hay una cosa más que puedo sacar afuera de la integral, que me va a quedar afuera, lambda, que es la densidad de carga, no depende de X, pero podrías tener una geometría en donde ese proceso de integración, no sé, tu barra cargada está más cargada en una esquina que en otra esquina, eso sería una constante por X, o podría ser algo por X al cuadrado también, o cualquier tipo de forma que uno necesite, ¿no? Y entonces fíjense que, en definitiva, mi integral es 3 menos X, ¿no?, dividido todo este paréntesis y el diferencial de X entre 0 y 25. Y entonces, todo esto nosotros lo podemos ir escribiendo, o sea, sería 3 menos X dividido. Hay que ver cómo son todos los paréntesis y hay que ir chequeando que los paréntesis me queden bien, o sea, es 3 menos X, todo esto elevado al cuadrado, más 2 elevado todo esto. Igual después lo chequeás esto, ¿no? O sea, lo tengo bien acá, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, más todo esto directamente elevado al cuadrado, todo esto, yo le pongo un paréntesis acá al final, a la 3 medios. ¿Correcto? A ver si... Primero voy a hacer la integral indefinida, ¿sí? La integral indefinida es simplemente que me dé la primitiva de lo que yo estoy buscando, ¿sí?, simplemente para entender qué es lo que está pasando directamente. Entonces, es esta la integral que yo estoy queriendo hacer, 3 menos X al cuadrado más 2 al cuadrado a la 3 medios. Estoy en lo correcto, ¿correcto? Yeah. Y entonces, si ahora quiero hacerla la integral definida dentro de mi problema, yo lo que quiero hacer la integral definida básicamente es integrar desde 0 hasta 0,25, o sea que estaría calculando este cachitito de la integral de acá abajo. Entonces le digo from 0 to 0,25. Recuerden que en Wolfram Alpha el separador decimal es el punto y la coma lo utiliza para vectores, o sea que si ustedes le ponen coma no les va a entender ni de qué es lo que están haciendo. Bueno, y entonces miren, ahí tenés 0,01673, ese es el valor de esa integral, que era el área chiquitita que estaba haciendo, y entonces yo, si quiero encontrar el valor del campo eléctrico en el eje X, ¿sí?, puedo hacer la constante, que es la constante electrostática, que es 9 por 10 a la novena, ¿no? 9 por 10 a la novena. ¿Cuánto valía lambda? ¿Se acuerdan? Lo miramos acá. 2 por 10 a la 6, creo que. No, acá, 8 por 10 a la menos 6. Ah, 8 por 10. Sí, son números a veces.
Sé que tengo una preguntita de alguien ahí que me acaba de llegar. Espérate que termino esto. 8 por 10 a la menos 6 y después lo multiplico por básicamente todo el valor de esa integral que me dio 0,016, ¿era? 0.01673. Ay, cómo molesto esto que está acá abajo, el chat de todos ustedes, los que se están uniendo. 0.01673. Bueno, y después para el seno habría que hacer lo mismo, pero en vez de acá tener 3 menos x, ¿no? En vez de tener 3 menos x, toda la geometría es exactamente igual, pero voy a tener un 2 directamente ahí. Entonces podría tener la misma integral directamente, ¿no? Y entonces fíjense que es 0.01165, ¿viste? Y aparece así directamente. O sea, pero fíjense que las herramientas tecnológicas, uy, te dice cualquiera. Las herramientas tecnológicas nos sirven a nosotros para ir resolviendo este tipo de problemas. Buenísimo, Víctor, gracias. Pero bueno, lo que yo les quería mostrar era que se podía básicamente, nada, se pueden usar herramientas tecnológicas para resolver estos problemas y empezar a utilizar algunas partes computacionales como para, bueno, ser un poco más eficientes, ¿no? Más prolijos inclusive. Fíjate que estas integrales te las resuelve todas y te las devuelve instantáneamente, así que a mí me gusta esto. Bueno, por mi parte yo les había dicho que... ¿cómo era esto? Que... bueno, que hacía la primera parte, la parametrización del ejercicio 6 y que después estaba abierto a preguntas directamente. Abril Romero. Sí, dale. Aguanté. Espera un segundito que primero atendemos, si no te molesta, Abril. Resolvamos, porque yo estoy con el curso también de Física 2 semipresencial y nosotros estamos haciendo la parte de electrostática. Nosotros arrancamos por electrostática directamente y dejamos esta preguntita que es de otra unidad para el final, si no te molesta. Así resolvemos todas las dudas de electrostática y después hacemos eso. Gracias, Abril. Bueno, ¿alguno de los chicos que tengan preguntas con electrostática? A ver, yo todavía no terminé la guía de ejercicios. Te hago esta pregunta nada más, a ver si entendí bien, porque te lo pregunté antes, pero se me cortó. Para mañana, entonces, ¿cierran todos los cuestionarios a la noche? Correcto. O sea, tengo hasta las 12 o algo así para cerrarlos. No, 12 algo así, no. Hasta las 23:59 es el momento exacto en donde cierran. Porque es una computadora y a la computadora no le interesa el algo así. Es estricto, 23:59 cierran los cuestionarios directamente. Ok. Así que tengo hasta esa hora para terminar los cuestionarios de electrostática para mandarlos peer grade. Correcto. Y puedo volver a mandar mi ejercicio 6 para compensar lo previo. Chequemos eso si estás habilitada para las late submission o si ya lo habías subido. Te lo María Teresa, ahí, sí. Ahí te activé para que lo que ya habías subido, Saturday, no, vamos a poner late submit. Ahí te quedó como borrador lo que habías entregado antes para que lo puedas eliminar y subir uno nuevo directamente. Ok, pero mañana vence todo eso, ¿está bien? Con eso estoy en regla. En regla. La idea mía siempre de este curso fue que sea a su propio ritmo, ¿no? A su propio ritmo, más o menos siguiendo el cronograma. Yo sé que todos son recursantes, entonces, bueno, salvo Santi, que no sé cómo te dejaron anotarte vos. Esto encima queda grabado, no tengo que grabar estas charlas. Bueno, salvo, no las va a ver nadie igual, salvo ustedes. Entonces, a él no sé cómo hicieron para que Alejandra o Alejandro, ya también te lo habilito. Alejandro, dale, Ale, ahí ya te lo subo también a vos. Entonces, la idea de este tipo de actividades es que ustedes los obliga a trabajar directamente, porque si yo los conozco, o sea, hace 12 años que soy profe de física,
Entonces, conozco que si yo no les pongo cosas para que tengan que ir entregando y trabajando, ustedes estudian el fin de semana antes del parcial. Y si pueden, la noche anterior al parcial. Y no sirve, es como ir al gimnasio, ¿viste? Si vos querés ir al gimnasio, no puedes hacer 100 kilogramos de una noche para el día siguiente. Vos tenés que ir trabajando todos los días e ir pasando por 20, 30, 40, 50. Y la idea de estos cuestionarios, es como si me conociera de toda la vida. Ay, viste, es que yo también soy humano, o sea, igual, César, son dos habilidades distintas completamente, o sea, hay una frase que dice Leonardo da Vinci, que dice, si vos dejás todo para último minuto, solo te lleva un minuto. En verdad no es mentira, no la dice da Vinci, yo digo que siempre la dice, porque él era un genio, estudiaba mucho de noche, pero son dos habilidades distintas. Una es la planificación y la ejecución con tiempo y ordenadamente a lo largo de un span de tiempo, y la otra es poder estudiar o trabajar 14, 16, 18 horas consecutivas. Y son dos habilidades muy distintas y las dos son muy útiles. O sea, yo hay veces que por lo que sea que me ha pasado, que he tenido que trabajar 16 horas, 18 horas consecutivas para entregar algo, y lo pude hacer sin ningún problema, ¿viste? Esta sí la dijo Federer. Federer en un momento le preguntaron si él entrenaba ya 7 o 5 horas consecutivas, y él dice, mira, ya no tengo que entrenar esa cantidad de horas porque ya sé que si en algún momento en una cancha de tenis tengo que jugar 5 horas consecutivas, ya lo hice varias veces. Entonces Federer, fíjate, su mente ya sabe que él puede rendir a ese nivel y jugar 5 horas consecutivas. Yo ya sé que puedo estudiar 12 horas consecutivas y trabajar 18 horas consecutivas, porque lo he hecho, ¿viste? Y no me morí, ¿viste? Al día siguiente estoy un poco más cansado de lo normal y dormiré un poco más tarde, pero ya con todo entregado, ¿viste? Entonces son dos habilidades distintas. Yo con el trabajo completamente ordenado como está en el aula, la idea es que ustedes traten de armarse la otra de las habilidades, la de trabajar ordenadamente y entregar todas las cosas en el tiempo requerido, ¿viste? Buenísimo. ¿Alguna otra cosa más? Yo tengo una pregunta media pava, pero, o sea, había justo un ejercicio que es medio excepcional, que hablaba sobre un ion hidrógeno alrededor de un protón estacionario, y Claro. leí la resolución, pero cuando traté de completar los números al revés no me da la cuenta y qué sé yo. Y eso, vos tenés un protón, ¿no? Vamos a hacer un esquemita más o menos. O sea, apliqué las ecuaciones de la resolución y metí el resultado de la resolución y no me da. Claro. ¿Cuál dijiste que era? Ese cuestionario, el quinto cuestionario, yo me lo ordenó así. No sé el nombre que tiene, pero es el número 5. Sí, fíjate que cada cosa está numerada para eso, ¿viste? Sí, Básicamente, para ahí ser te digo. ordenado. Entonces, sí, básicamente lo que vos tenés que hacer en ese problema, vos tenés un protón y un electrón, ¿no? Ordenados, están en un orbital, o sea que está estacionarios, básicamente. ¿No? Se pusieron a pensar qué es lo que pasaría si en nuestro modelo del hidrógeno, en vez de ser uy, me tapó todo. Que en vez de ser un protón y un electrón fuesen dos protones, ¿qué es lo que pasaría? ¿Alguna vez lo pensaron? Y no se conformaría la molécula, estaría en repulsión. Claro. Porque sería repulsado. O sea, el universo es súper, súper, súper inteligente, ¿no? Vos sos estudiás química, ¿no, María Teresa, o no? Tengo formación química. ¿Te he dicho? Ah, ahí está. Entonces tenés la ley de Coulomb ahí, básicamente, fuerza de atracción entre ambos, son cargas puntuales, y tenés que encontrarla. O sea, básicamente el problema tiene como dos partes, en ese caso, ¿viste? Tendrías que encontrar la fuerza de Coulomb, básicamente, que la fuerza de Coulomb la puedes encontrar como la constante dieléctrica, ¿no? La carga del electrón al cuadrado directamente, porque es o la del protón al cuadrado directamente, y dividido la distancia al cuadrado, ¿no? Esto sería una de las partes de este problema, ¿sí? Y lo único que vos tendrías que encontrar es, ¿te lo pedí en algún orbital en particular esto? En el segundo, esto me daba confusión. Me dabas el dato del radio del primero y me preguntabas
cómo era la velocidad del electrón en el segundo orbital. Y no sé si tengo que calcular el radio del segundo orbital a partir del primero. No sé la relación que hay. Perdón. Claro, la idea era que vayan buscando. Creo que te mandaba yo un link. Un hiperlink, ¿no? Pero no entendí dónde encontrarlo dentro de ese hyperphysics. Hyperphysics. No sé. Eso. Ahí, a ver si lo tenemos. Electron. No, Hydrogen Orbitals. Vamos a buscar. La idea era esa. Wave Function, Energies and Spectrum. No, estos son los orbitales. Go back. Esto es Quantum. A ver si vamos a buscar como hidrógeno nomás solamente. Si lo podemos encontrar ahí. Creo que, si mal no recuerdo, es con el n al cuadrado. Si mal no recuerdo, que lo podés... R del primer orbital al cuadrado me da el R del segundo orbital. Claro, sí, la idea era esta, que vos vinieras acá, yo creo que lo linké en español igual, ¿no? Lo tenés acá directamente, entonces tendrías que encontrar el orbital de la siguiente parte, ¿sí? Fíjate que el radio es n al cuadrado por el orbital, o sea que yo te doy el orbital del primero, o sea que vos tendrías que encontrar el R2 directamente como R1 por n al cuadrado. O sea, acá tiene que ir un 2, o sea que básicamente es multiplicarlo por 4 y después básicamente relacionarlo con ¿cómo es esto? Relacionarlo con el movimiento circular uniforme que vos tenés, ¿no? La ecuación de los movimientos circulares uniformes me dicen que la aceleración centrípeta, ¿sí? Es básicamente la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿sí? Y cuando aplicás la segunda ley de Newton, vos sabés que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la fuerza es la fuerza coulombiana directamente, ¿sí? Y la masa la tenés, o la podrías buscar en cualquier lugar, que es la masa del electrón, sí, por la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿viste? Ok. Perdón, me perdí un punto. El radio del segundo orbital es el radio del primer orbital por n al cuadrado, siendo n el número de partículas. No, n el número del orbital. Ah, ok. Lo tenés acá, ¿no ves? Claro, okay. Sí, el número de partículas no tiene nada que ver acá porque no hay partículas en el modelo atómico. O sea, hay dos partículas en el modelo atómico del hidrógeno. No es la densidad de partículas, que a veces se utiliza el n para eso, ¿viste? Cantidad de partículas por mol o cantidad de partículas por decímetro cuadrado o cantidad de ese tipo de objetos. En este caso, n es el orbital directamente que vas teniendo. Ok. Perfecto, gracias. De nada, chequealo así. ¿Ves? Así como le está preguntando las cosas Víctor acá, que dice, en el cuestionario 1.2.18, cuando me pide armar el diagrama de cuerpo libre, hago la sumatoria en el eje X, pero en las respuestas estaba, a ver, vayamos al cuestionario entonces. ¿Tenés la pregunta básicamente o es la primera? 1.2.18. 1. Es una de las preguntas que hizo Víctor recién, que estamos encarando ahora. Esto que tenemos acá, ¿no? Entonces dice, cuando me pide armar el diagrama de cuerpo libre, hago la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿En qué pregunta es eso, Víctor? Si lo compro. Juli, una pregunta. Déjame que vamos terminando estas cosas en orden o si no, pregúntame. Dale. Sobre el cuestionario, que no lo ubico. ¿Está en el foro? ¿Qué cuestionario? ¿De qué están hablando ustedes? Están en el aula virtual eso. ¿Estás en el aula vos inscripto, César? La vida virtual no. ¿Vos sos oyente directamente? Novedades, nivel.
No, eso es para mis cursos de semipresenciales. Ah, no estoy. Manuel. Son los chicos que están haciendo el curso semipresencial de física directamente. Ok. Pero mirá, te lo muestro acá cuando saco esto. Ahí está. Es este cuestionario que vos tenés acá, que es desde el aula del curso semipresencial de física directamente. Víctor. Cerca de las 5 o 6. Ahí te digo... creo que es la 7, precisamente. Sí, la 7 me parece que es. Sí, es la 7 la que plantea él. Hacía toda una pregunta, hacía todo un despeje directamente. ¿Sí? Y entonces, la 7 es esta la que vos estás preguntando directamente. ¿Cuál es la siguiente? Expresa la segunda ley de Newton de la pelota directamente. Pero todas las preguntas son con respecto a esta situación, ¿no? Y entonces habría que ver cuál es la dirección de la fuerza. O sea, la carga de la pelota esta es negativa, claramente. Y entonces vos tendrías una fuerza hacia abajo, que sería el peso, tendrías la tensión, y después esta fuerza peso, la tensión te quedaría en este eje, y entonces la fuerza colombiana te quedaría para allá, para la izquierda directamente. Entonces, en particular, en esa pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes se expresa la segunda ley de Newton? Solamente las componentes horizontales. Y entonces, para mí, esta pregunta deberían ser con signos opuestos directamente estas dos fuerzas, porque si no la pelota no se quedaría estática directamente. Entonces yo inicialmente me inclinaría a decir que es algunas de estas. Seno, el coseno me parece que es. El coseno. El seno. El seno. A ver si el seno. No, en la componente horizontal, vos me parece que dijiste el coseno. A ver si. No, a ver, ¿se escucha ahora? Sí, ahora se escucha, Víctor. Ah, está. Estoy del teléfono. En la componente horizontal es el seno. Lo que pasa es que yo había puesto los dos como negativo, como que las dos fuerzas apuntan a la izquierda. Por eso las puse a las dos como negativa. No, como la fuerza, vos pensás que las dos fuerzas tienen que estar oponiéndose. ¿Por qué se tienen que estar oponiendo? Para que esté estática la esfera. Si están las dos fuerzas para el mismo lado, se estaría moviendo, básicamente. Entonces, como vos todavía estamos trabajando en la situación en donde en electroestática nada se mueve, lo que vos tenés que plantear es la condición de equilibrio. Y por eso las fuerzas están oponiéndose sí o sí. O sea, la esfera está cargada negativamente porque si estuviese cargada positivamente estaría pegada con ese plano infinito directamente. Es para que se cumpla Newton. Había entendido que la pelota estaba en reposo, pero que estas dos fuerzas la iban a inclinar hacia la izquierda, hacia lo que es la barra cargada. No. Si las dos fuerzas la inclinan hacia la barra, no podría estar quieta porque estaría acelerándose y yéndose para chocar contra la barra directamente. O sea, la condición de equilibrio es siempre sumatoria de fuerzas igual a 0 directamente. Listo, está. Buenísimo. Sí, tenía esa duda, viste, y me había quedado porque la respuesta me dio bien porque me pedía el módulo, entonces era 1,23. Pero a mí me da negativo y si hubiese tenido que contestar con el signo iba a estar mal. Correcto. Buenísimo, Víctor. Gracias. Buenísimo. Genial. ¿Alguna pregunta más que tengan de electrostática? Y si no, encaro la pregunta que tenía Abril de hace un ratito de termodinámica. Cuando termine de hacer los ejercicios de electrostática, otra semana, si tengo dudas, te puedo consultar, aunque sea atrasado. Sí, por supuesto. O sea, yo les voy poniendo este ritmo para que con el calendario lleguemos a ver toda la materia de física 2. Después, si ustedes no terminaron los ejercicios, tienen que seguir trabajando a medida que vayamos empezando la parte de capacitores, ustedes tienen que ir empezando a seguir completando la parte electrostática. Ok, gracias. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más de electrostática? ¿Santi? ¿Lucía? No, perfecto por ahora. Sí, también se pueden enviar por Slack, ¿viste? Para eso están.
Fíjense que tienen foros de consulta en el Slack para que lo puedan ir consultando y haciendo preguntas básicamente en cada una de las de cada una de las unidades, electrostática, capacitores, ese tipo de cosas, para que lo puedan ir haciendo. La idea de eso es que se vayan preguntando, y entre ustedes, o B, yo los modero también directamente. Buenísimo. Si no tengo más preguntas, atiendo la pregunta de Abril de termodinámica. Yo tengo una pregunta, pero más que nada por el tema del curso semipresencial. ¿Cuál es la pregunta? Sí, no sé en qué focalizarme más, si en hacer los cuestionarios y todo, que yo llegué esta semana a hacerlos con tiempo, o en hacer el tema de las guías tipo de ejercicios. Las dos cosas tenés que ir haciendo. ¿A qué darle más prioridad? Mi pregunta era. Es que son habilidades completamente distintas, Lucía. Los cuestionarios que yo preparé están pensados para que vos aprendas de los libros y de los videos y de los problemas de ejemplo que hay, y hacerte preguntas conceptuales concretas para que vos puedas ir entendiendo si más o menos vas realizando bien las actividades que estás comprendiendo. Si en un cuestionario te sacás 0, claramente es que no estás comprendiendo bien la unidad. Pero la actividad peer grade está hecha como para que vos mejores tu habilidad de ir realizando ejercicios, ¿viste? Entonces, imagínate este caso. Se levanta la cuarentena y podemos tomar los parciales directamente. Si se levanta la cuarentena, nosotros podemos tomar los parciales. Y vos solamente hiciste los 4 ejercicios de peer grade de la primera mitad y los cuestionarios. En los exámenes presenciales son con ejercicios como si fuese el final de física directamente. Y entonces vos no vas a haber practicado lo suficiente como para poder resolverlo correctamente directamente esa guía. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, mi pregunta iba más que yo estaba llegando a los ejercicios avanzados de la guía, tipo el 30, y claro. Como la Gracias, Víctor. Y, por ejemplo, estaban los cascos esféricos cargados con una diferencia potencial y esos no los llegamos a ver en los cuestionarios. Y eso no sabía si esos también entraban para nosotros en la... Sí, entran todos los ejercicios de las guías de física y todos los cuestionarios. No los pido yo, no les pido que me los muestren ni que los hagan, pero vos deberías ir ejercitando y realizando las guías a medida que vas terminando todas las unidades también. Ok, genial, era esa duda. Buenísimo. Bueno, si te parece, Abril, entonces me parece que es tu momento ahora de la pregunta de termodinámica, ya que no hay nadie más con preguntas. Hola Julián, mi pregunta era del número 9 de la guía de termodinámica, no sé si la tenés por ahí. Sí, déjame que voy a mi aula virtual y está ahí. Las distintas y también, unidades. O sea, los que entran como invitados a tu aula virtual tienen que hacer los cuestionarios también, ¿no? ¿Vos estás de invitada en esto? No, pero vi que lo habías publicado en un grupo de Facebook y pensaba ponerme como invitada. La verdad es la siguiente, o sea, yo mi aula y mi contrato social didáctico lo armo yo con mis propios estudiantes, ¿viste? O sea, sí, igual vi que se te quisieron sumar un montón también. Sí, yo algunos los sumé y después ahora los voy a empezar a borrar porque no entraron ninguna vez. Si yo veo que en una semana no ingresaste, chao, no te interesa. O sea, mi contrato social didáctico es súper estricto con mis estudiantes porque así como yo trabajo un montón para que ellos aprendan y para que tengan algo lindo para aprender, ¿viste? Y estoy también a disposición en un montón de canales, yo soy súper estricto. Al que veo que está boludeando, automáticamente la primera es una tirada de oreja, la segunda es, estás afuera, ¿viste? Entonces, sí, que es la única forma, ¿viste? Yo soy un tirano en ese sentido y los controlo a todos y les muestro, o sea, para los que quieren, les ayudo a probar física y que aprueben el final con un 10 si quieren, pero para los que no, básicamente, ¿cómo es esto?